Bien, lo primero que quiero que sepas es que el tema de polinomios está dentro de un tema que es mucho más grande, que se conoce como el tema de expresiones algebraicas. Profe, ¿me está queriendo decir que los polinomios son expresiones algebraicas? Sí, pero son expresiones algebraicas que tienen una característica muy particular. Es aquella expresión algebraica cuyos términos son todos racionales enteros. ¿Qué significa racionales enteros, profesor? Mira, te hago la vida más práctica y más sencilla. Es una expresión algebraica en la cual los exponentes de sus variables pertenecen al conjunto de los números enteros y positivos, incluyendo a 0. ¿Ok? Para que lo puedas entender de una manera más fácil, más práctica, más directa. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Son aquellas expresiones algebraicas en las cuales sus exponentes pertenecen al conjunto de los números enteros positivos, incluyendo 0. O sea, pues, sus exponentes pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Quiere decir que el exponente no puede ser ni fraccionario ni negativo. ¿Ok? Listo. Ahora, por ejemplo, f de x, y que sea igual a x a la cuarta más x al cubo menos 2y a la quinta. Y p de x, y, z que sea igual a 3xy al cubo más 7xy a la cuarta menos raíz cuadrada de 2 por x a la 9 por z al cubo, por ejemplo. ¿Estos dos son polinomios, profesor? Sí. Porque sus exponentes, por ejemplo, en f de x, y, sus exponentes son 4, 3 y 5 y son números enteros, ¿cierto? Acá abajo, en p de x, y, z, acá hay tres variables a diferencia de en f de x, y, ¿no? Acá, por ejemplo, el primer término es x a la 1, y al cubo, más 7x a la 1, y a la cuarta, menos entonces todos sus exponentes de todas sus variables, en resumen, todos son números enteros y positivos. ¿Ok? Pero quiero aprovechar estos dos ejemplos para decirte algunas definiciones muy importantes. Por si acaso. Y esta es una de las más importantes porque la vamos a trabajar más adelante cuando hagamos el tema de factorización. ¿Ok? Las variables de un polinomio son aquellas letras minúsculas que se encuentran dentro de su paréntesis. ¿Ok? Dentro de su paréntesis. Todo lo que no se encuentre dentro del paréntesis deja de ser una variable para convertirse en un coeficiente, o los que están encima de las variables, bueno, no hay más que andar ahí, van a ser los exponentes, ¿no? Pero si es una letra y no está dentro del paréntesis, no es una variable. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si acá me colocaran ax a la cuarta, por ejemplo, ¿no? Ese a, por ejemplo, no sería una variable porque no está dentro del paréntesis. ¿Ok? Es simplemente un coeficiente que lo expresan de forma incógnita, nada más. ¿Ok? Ahora, otra cosita. También necesito que sepas, en este caso, los coeficientes, por ejemplo, en este polinomio son 1, 1 y menos 2. ¿Qué son los coeficientes? Son aquellos factores numéricos que acompañan a las variables, ¿no? En este caso, invisiblemente aparece 1, acá también aparece 1 de forma invisible y acá sería menos 2. Ellos son los coeficientes de f de x, y. Acá, por ejemplo, son 3, 7 y menos raíz de 2. Profe, ¿un polinomio puede tener un coeficiente radical, irracional? Claro que sí, no hay ningún problema en eso, no te lo prohíbe. Pero sí te puedo decir que generalmente tú vas a trabajar con polinomios con coeficientes enteros, ¿no? Generalmente lo vas a trabajar así, generalmente. Pero si por ahí ves un coeficiente fraccionario o irracional, que no te sorprenda porque no hay ninguna regla que lo impida. ¿Ok? Bien, otra cosita que quisiera ver, que apreciaras aquí es la siguiente. Una definición importante. ¿A qué se refiere o a qué se llama o a qué se le conoce como el coeficiente principal? El coeficiente principal es aquel coeficiente que acompaña al término de mayor grado. Por ejemplo, este primer término es de grado 4, el exponente de x es 4, este término de aquí es de grado 3 y este término es de grado 5. ¿Cuál es el mayor grado? 5. Entonces, el coeficiente que acompaña al y a la quinta, que en este caso es menos 2, él sería el coeficiente principal. Coeficiente principal de f de x, y, menos 2. Aquí abajo, por ejemplo, necesitamos encontrar el mayor grado entre los 1, 2 y 3 términos que hay aquí. ¿Ok? Entonces, el grado de él, ya te voy a enseñar cómo se halla esto. Por el momento nada más una pequeña introducción. Es la suma de los exponentes de las variables.
¿Ok? Así hallamos el grado de un término. Entonces, x tiene como exponente invisible a 1. 1 más 3 sería 4. El grado de ese término es 4. El grado de ese término, 4 más 1 sería 5. Y el grado de ese término, 9 más 3 sería 12. ¿Quién es el mayor? 12. Entonces, menos raíz de 2, que es el coeficiente del mayor grado, el término con mayor grado, él vendría a ser nuestro coeficiente principal. ¿Ok? Así es como llamamos el coeficiente principal. Entonces, te voy comentando para que tengas esa idea un poquito clara, porque nos va a servir para más adelante. ¿Ok? Ahí lo dejo, ahí lo comento. Continuamos entonces con la teoría. El valor numérico de un polinomio y cambio de variable. ¿Cómo hacemos, profe, para hallar el valor numérico de un polinomio? Mira, acá yo te voy a dar una representación, un polinomio de ejemplo, ¿no? Sea p de x igual a x al cuadrado más 3x más menos 1, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder hallar el valor numérico? Mira, yo suelo trabajar esta parte de la teoría mediante 3 casos. Caso número 1. Darle a una variable un valor numérico. Ese es el primer caso. O sea, que tú elijas un valor numérico para x y lo reemplaces en el polinomio. Nada más, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo a x le doy el valor de 2. Si quiero hallar el p de 2, entonces en la regla de correspondencia, donde yo vea x, lo voy a reemplazar con el valor de 2, con x igual a 2, ¿no? En ese caso, por ejemplo, me quedaría así. Donde yo vea x, como te digo, por ejemplo, acá yo veo x, aquí veo x. Donde yo vea x lo voy a reemplazar con 2 y con 2. Entonces p de 2 sería 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 1. El resultado de todo esto me da 9. Entonces el valor numérico de p de 2 es 9. Y ese es el caso número 1. Simple, sencillo, el más fácil de todos. El caso número 2 es cuando te piden darle a la variable la forma de otra, pero compuesta. Aquí llamamos variable compuesta. Acá hay dos definiciones. Variable simple y variable compuesta. Aquí llamamos variable simple, por ejemplo, acá nosotros tenemos p de x. Cuando a x no va acompañado de ningún tipo de operación, o sea, a x no se le suma nada, o sea, es la letra solita. A eso le llamamos variable simple. Pero cuando a x le damos forma de una variable compuesta es, por ejemplo, al x lo multiplicas por 2, le sumas 3, lo elevas al cuadrado. O sea, cuando a tu variable x tú le das o le aplicas algún tipo de operación matemática, suma, resta, multiplicación, división, ahí ya se transforma en una variable compuesta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiera hallar el p de a más 1. En este mismo polinomio, vamos a hallar el p de a más 1. O sea, ya no quiero p de x, quiero p de a más 1. Entonces, a esto, por ejemplo, acá en la variable, está existiendo una operación de suma, ¿no? Estamos aplicando una suma, entonces ya no es una variable simple, es una variable compuesta. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Lo mismo que la variable, lo mismo que el caso 1, se aplica la misma idea. ¿Ok? Donde yo vea x, ahora lo voy a reemplazar con a más 1. Entonces me quedaría, como acá es x cuadrado, a más 1 al cuadrado. Como acá es 3x, 3 por a más 1. Y al final el menos 1. Tú desarrollas todo esto y te va a salir entonces, elevas al cuadrado, ¿no? A más 1 elevado al cuadrado es a cuadrado más 2a más 1. Más, acá sería 3a más 3 menos 1. Operando todo eso te va a quedar igual a al cuadrado más 5a más 3, ¿no? Te va a quedar esa parte, nada más, te va a quedar todo eso, ¿no? Entonces, así es como se halla, así es como se hace el cambio de una variable simple a una variable compuesta. Es casi lo mismo que aplicar el caso número 1, pero en vez de dar un valor numérico, pues le das otra variable distinta, ¿no? Bien, ese es el caso número 2. El caso número 3, el caso que es un poquito nada más complicado que el anterior. Pero te voy a poner un ejemplo fácil para que lo puedas entender. Cuando te piden pasar de una variable compuesta a una variable simple. Por ejemplo, acá sí va a ser un ejemplo aparte. Si tú tienes que p de x más 1 es igual a x más 3, por ejemplo, y te piden hallar p de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente la misma idea que los casos anteriores. O sea, donde yo vea x más 1, ahora lo voy a reemplazar con x. Donde yo vea x más 1, lo voy a reemplazar con x. El problema es que en la regla de correspondencia, yo no veo x más 1. No hay x más 3. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acá tienes que aplicar una pequeña estrategia, no tienes que elegir un camino para que a la regla de correspondencia le tengas que dar forma y así encontrar lo que te están pidiendo en la variable.
O sea, ¿no? Escribiendo x más 3, por ejemplo, en función a x más 1, ¿no? Por ejemplo, este x más 3 yo lo puedo expresar como x más 1 más 2, ¿no? Porque 1 más 2 sigue siendo 3, así que no cambia en nada el valor numérico. Entonces, justamente aquí yo acabo de encontrar lo que estaba buscando en la variable, mira, ve. La variable es x más 1, acá aparece x más 1. Entonces, ahora sí, donde yo vea x más 1, lo voy a reemplazar con x. Entonces me quedaría p de x es igual a x más 1, que lo reemplazo con x, más 2. Ya tengo p de x. P de x es igual a x más 2. Y se acabó. Ahí tenemos el caso número 3. Bien, entonces, estos son las tres formas, tres tipos de casos en cómo te pueden preguntar respecto al valor numérico y cambio de variables. ¿Ok?